qué contagioso ese baile que nos presentó Alison. Muchas gracias. Y a Roberto también desde Colón, resaltando esas raíces de su provincia. Un saludo, un abrazo para ustedes y para todos mis queridos estudiantes de cuarto grado. Bienvenidos entonces a su clase de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a estudiar la lección 2. Describimos cómo es un ecosistema. ¿Estamos listos entonces, mis queridos científicos, para iniciar nuestra aventura en las clases de Ciencias Naturales? Bien, entonces vamos a ver los aprendizajes de nuestra clase. Aprenderemos a representar el flujo de energía entre los organismos productores, consumidores y descomponedores de un ecosistema en diferentes cadenas alimentarias o tróficas. Como es de costumbre en nuestra clase, vamos a poner en práctica habilidades científicas, como identificar. Vamos a identificar los seres vivos según su tipo de alimentación. También vamos a explicar las relaciones entre los organismos en un ecosistema. ¿Listos? Entonces, iniciamos la lección recordando algunos conceptos o algunos conocimientos previos. Te invitamos entonces a responder. ¿En qué piensas cuando hablamos de cadenas alimentarias? Tiempo para pensar. Te invitamos entonces a que observes las imágenes del sol que tenemos aquí. Aquí está el sol, abajo, y los seres vivos. Piensa quién le da la energía o quién se alimenta de cada uno de los organismos que tenemos aquí. Muy importante esta pregunta. Recuerda, es lo que tú piensas, no busques información en ningún lado. Me gustaría saber tus ideas, lo que ya sabes de este tema. Bien, entonces, todos los organismos no se alimentan de la misma manera. Según la forma como ellos se alimentan, se han establecido unos grupos llamados niveles tróficos. Tenemos a los productores, a los consumidores y a los descomponedores. Veamos el primero. Los productores, como su nombre lo indica, producen su propio alimento. Ejemplo de ello son las plantas. Ellas, a través de un proceso muy importante para la vida, como es la fotosíntesis, fabrican su propio alimento utilizando los materiales del medio, como la luz solar. El siguiente grupo que tenemos en nuestro diagrama son los consumidores. Ellos requieren otros seres vivos para adquirir su alimento y los transforman entonces en energía. A ellos se les conoce una clasificación especial. Tenemos consumidores herbívoros, carnívoros y omnívoros. Dependiendo del tipo que se presente, entonces se clasifican en consumidor primario, secundario, terciario. El tercer nivel tenemos aquí a los descomponedores. Ellos se encargan de la descomposición de la materia, la transforman en nutrientes que luego las plantas absorben del suelo de sus raíces. ¿Quiénes son descomponedores? Los hongos y las bacterias. Miren, hemos estudiado 3 niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. Ahora, ellos son muy importantes en la cadena alimentaria, como lo pueden ver aquí. En esta cadena alimentaria se muestra cómo circula la energía en el ecosistema y circula en una sola dirección. Observen las flechas, mis científicos de cuarto grado. Ellas indican quién sirve de alimento o quién da la energía. Vamos a revisar entonces. Vamos a iniciar con la hierba. La hierba es un productor. La hierba sirve de alimento ¿para quién? Para el saltamonte. Y como el saltamonte es un herbívoro, es un consumidor primario. El saltamonte entonces le da energía ¿a quién? A la rana. Sirve de alimento a la rana. Y la rana a su vez sirve de alimento ¿para quién? Para la garza. En este caso la garza es un consumidor terciario. Miren qué interesante, allí va fluyendo la energía en una sola dirección. Ahora te pregunto, ¿y los descomponedores? ¿Dónde quedaron? Aquí están.
Los descomponedores, entonces, ¿de quién se alimentan? Muy bien, ellos se alimentan de seres vivos cuando estos mueren, cuando también excretan algunos desechos. Y observen que los descomponedores están en las diferentes de plantas y de cualquiera de los consumos. No nada más hasta el final, está en las diferentes partes. Bien, porque pueden entonces alimentarse de restos de plantas y de cualquiera de los consumidores que tenemos en nuestra imagen. Qué interesante los descomponedores. Bien, entonces en la página 97 de la guía vas a encontrar una lectura muy interesante titulada Una función particular. Te invito a que después de la lectura identifiques los seres vivos que encuentres aquí y los subrayes. Una vez entonces realizada esta tarea, ahora vas a completar la tabla que aparece en pantalla. Te dejo un momento para que le tomes captura y puedas trabajarla luego en casa. Bien, esta tabla está en la página 98. Aquí vas a identificar el tipo de ser vivo, el nombre del organismo y también vas a colocar una breve explicación indicando por qué corresponde a este tipo de ser vivo. Te voy a dar un ejemplo para completarla como el que tengo aquí. Nos vamos a ubicar en la segunda columna donde dice el nombre del organismo y yo identifiqué el naranjo en la lectura. El naranjo es un tipo de ser vivo productor, ese es su nivel trófico. ¿Por qué? Porque produce su propio alimento. De ahí entonces lo escribimos en la columna de la explicación. Y así debes hacer con cada uno de los componentes de nuestra tabla. Recuerda, muy importante, debes leer primero el texto que aparece en tu guía de ciencias. Bien, me gustaría que nos acompañara una estudiante. Ella nos va a explicar un poquito mejor lo que ella comprendió de su lectura. Ella es Evani Gómez de la Escuela Bilingüe Simeón Conte en Penonomé. Veamos qué nos dice Evani de su actividad. Muy buenos días, público presente y televidente. Bienvenidos sean todos a la hora de la ciencia. Mi nombre es Evanilu Gómez Macaulay. Estoy en el cuarto grado C de la Escuela Oficial Bilingüe Simeón Conte, en Penonomé, provincia de Coclé. Y mi maestra se llama Eneida Ortega. Entremos en materia. Hoy les voy a dar una breve explicación sobre las relaciones alimentarias que se dan en un ecosistema. Recordemos que la alimentación tiene por objeto brindar a todos los organismos vivos la materia y energía que necesitan para mantenerse, desarrollarse y reproducirse. A continuación, breve explicación sobre una función muy particular. Dentro de los seres vivos tenemos a los productores. Ellos son capaces de producir su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis y se conocen con el nombre de autótrofos, como el mandarino, la begonia, los arbustos y los árboles. Los consumidores. Dentro de este grupo podemos encontrar herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros son los consumidores primarios que se alimentan de plantas, pastos, hierbas y vegetales, como las mariposas, las abejas, las orugas y los escarabajos. Los carnívoros son los consumidores secundarios y terciarios que se alimentan de carne. Ellos cazan a sus presas para luego comerlas y se conocen con el nombre de heterótrofos, como el halcón y el quetzal. Los omnívoros, como nosotros los seres humanos, nos alimentamos de carne y plantas. Y por último y no menos importante, son los descomponedores. Estos se alimentan de la materia orgánica que hay en los restos de las plantas y animales muertos, como las bacterias y los hongos. Eso ha sido todo con la hora de la ciencia. Pronto volveremos con más. Qué interesante la hora de la ciencia que nos presentó Evani. Muchas gracias, Evani. Excelente tu participación y yo sé que todos tus compañeros de cuarto grado entendieron mucho mejor los niveles tróficos que estamos estudiando en nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, entonces tenemos otra actividad muy interesante
que está en la página 98 y 99. Aquí les presento una lista de organismos. Ustedes van a dibujar o van a realizar una cadena alimentaria o cadena trófica. Deben ordenar todos estos seres vivos de acuerdo a la relación alimentaria entre ellos, es decir, quién le da la energía a quién. No olvides de colocar el sol, que te coloco aquí en amarillo, muy importante el sol. Vas a dibujar entonces las flechas del flujo de la energía, que significa sirve de alimento a. Te dejo un momento la pantalla para que le tomes captura y puedas desarrollar tu actividad en casa. Muy bien, ahora entonces nos detenemos un momento a pensar, mi parte favorita de las clases. ¿Qué pasaría entonces si desaparecen los organismos productores de la cadena alimentaria o la cadena trófica? Tiempo para pensar, mi querido estudiante. Escribe tu respuesta en el cuaderno de Ciencias Naturales. Esta clase es importante para que comprendamos la importancia de todos los seres vivos, los organismos dentro de un ecosistema. Unos dependen de otros. Por eso hay que conservar el medio ambiente. Muy bien. Entonces es importante que al finalizar cada lección evalúes tu proceso de aprendizaje. En las páginas 100 y 101 vas a encontrar la autoevaluación que te ayudará a reconocer todos los logros que obtuviste durante este tema. Te dejo la imagen para que le tomes captura de pantalla en este momento. Muy bien. Para la próxima clase, entonces, continuamos con la lección 3, relaciones entre seres vivos de la misma especie y con otras especies. Para esta clase solo necesitamos muchas ganas de aprender. Quiero agradecer entonces a todos los medios de comunicación que hacen posible que esta clase llegue a cada uno de tus hogares. Recuerda, mi querido estudiante, lavarte las manos constantemente, hacer tus tareas. Estamos en el mes de la patria. Es importante que recordemos y valoremos todas esas fechas como panameños que somos. Así que cuídate mucho y te veo en la próxima clase. Pronto regresamos con... En nuestra aventura de aprendizaje.